¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva entrega de Fútbol Infinito, como siempre con el señor Macías. ¿Cómo te va, Jaime? Bien, ¿cómo estás? Semana intensa. Mejor dicho, han pasado 10 días desde nuestro reencuentro y han pasado muchas cosas. Es que el fútbol se ha vuelto tan infinito que a veces no deja ventanas. Si no, pregúntele a Rodri, y no por la lesión, sino porque ya se había quejado de las pocas ventanas disponibles. Sí. Que hay. Lo que pasa también que hay ligas que no están dando tregua en este comienzo por la fecha que se ha agregado, las fechas que se han agregado en Champions. La queja también de los jugadores de que tienen que jugar este torneo de la Nations League para darle más cuerpo a las selecciones en la UEFA. En fin, bueno, ese es otro tema. Pero Hay que hacer espacio para supercopas en países lejanos. claro, también más dinero. Y eso comprime los calendarios. No, el tema sí es que no hay sosiego con el tema del dinero. Siempre se quiere más. Y nos preguntamos para qué. ¿Para jugar más partidos? ¿Para tener planteles más importantes? ¿Qué hacen? ¿Qué van a hacer los clubes con ese dinero? ¿A qué quieren parecerse? Han tomado un poco la filosofía, el fútbol ha tomado la filosofía de las aerolíneas. Es verdad. Avión que no está en el aire, avión que está perdiendo dinero. Uh-huh. ¿Ok? Día que no se juega un partido de fútbol, día que se está perdiendo dinero. Sí. Cuando creo que en el pasado era la inversa. El día que se juega un partido se genera más dinero en el pasado. Claro. Es decir, el día del partido era el día del ingreso. Hoy ha cambiado al punto donde el día que no se juega se pierde. Uh-huh. Y eso nos ha generado que el calendario esté... Han pasado, ¿cuánto decías? 10 días desde el último programa. Más o menos, Okay. sí. ¿Cuántas veces jugó el Barça entre esos 10 días? Ya jugó tres veces. Tres veces. Ya jugó 3 veces. Sí. Esa sucesión es la que nos está mandando, la que nos está rigiendo en este tramo de la temporada. Por ejemplo, al parate de la fecha FIFA, los clubes de la Liga Española habrán jugado casi un cuarto de la temporada. Sí. Y estamos hablando de una campaña que empezó a mediados de agosto y eso se van a ir al parate el día 5 y 6 de octubre. O sea, Sí. menos de 2 meses. Menos de 2 meses y la sensación visca es que el futuro de la eliminatoria como tal, Uh-huh. entre que seguirá creciendo el número de participantes de los mundiales, porque creo que esa es una tendencia, empezarán a desaparecer las ventanas de fecha FIFA, que creo que es el principal problema que tienen los grandes clubes de Europa. Es decir, esas ventanas en las que no pueden jugar, en las que sus jugadores están generando dinero para alguien que no son ellos, son las que ellos buscan que desaparezcan. No sé si para el 2030, pero creo que en esa dirección vamos. Sí, pero si la UEFA te crea una liga aparte para reemplazar los amistosos, para categorizar a las selecciones, porque antes era eliminatorias de Eurocopa en Europa y eliminatorias de Mundial, y después eran partidos amistosos. Uh-huh. Se han perdido muchos de esos amistosos, sobre todo que eran muy evaluativos entre confederaciones, y ahora ya no los tenemos en contadas ocasiones. Ese es el gran problema de Estados Unidos, México y Canadá, al punto de que, si no me equivoco, en la última fecha FIFA jugaron amistosos entre ellos. Más Nueva Zelanda. Más Nueva Zelanda. Porque, claro, con todas las Nation Leagues de diferentes confederaciones, con todas las eliminatorias, los 3 anfitriones del próximo Mundial no tienen con quién jugar. Tienen que jugar entre ellos hasta más Nueva Zelanda. Tienen que buscarse, un rival puntual que les venga a la mano y rotarse. Sí, que es lo que hicieron. Claro. Es decir, jugaron entre ellos. Pero en medio de ese fútbol tan convulsionado que estamos viviendo, han pasado cosas futbolísticas. Comenzó la nueva Champions. Uh-huh. No vamos a hacer una recapitulación de 10 días porque Uh-huh. es imposible, pero nos habíamos ido hablando de este Barcelona invicto, de lo bueno de Flick, que perdió en Mónaco. ¿Ok? Uh-huh. Sí, es verdad, a los 10 minutos empezó a jugar con 10 hombres y mucho contexto. ¿Cuánto te cambian a ti, con la experiencia que tienes en un aspecto macro, estas percepciones que tienes sobre equipos cuando los ves contra sus similares en su país y de repente cuando los ves en Europa? ¿Te cambian algo la percepción o este es un partido del Barça que uno tiene que decirlo, no cabe en el análisis porque jugó con 10 hombres 80 minutos? Bueno, creo que esa es la magia de la Champions, ¿no? De no saber hasta que te midas
cómo te va a enfrentar un rival que viene de una liga importante como la liga francesa. Ni hablemos de Bundesliga o de Premier o de Serie A. Podemos hablar, por ejemplo, sí, de Francia y Portugal en un segundo nivel, pero no se sabe hasta que te lo enfrentes. Y creo que el Barça lo que se encontró fue un equipo que estaba muy bien físicamente, que ya le había ganado en el Joan Gamper, y le había ganado bastante bien. Con lo cual, bueno, podemos decir un partido de pretemporada que el Mónaco se lo tomó un poquito más seriamente. Esto enlaza con muchos aspectos, porque Fernando Palomo me decía que tu amigo, tu compañero Mr. Chip, calculaba que con 15, 16 puntos estaba dentro de los 8 primeros de la Champions. Okay. Ese era un cálculo bastante matemático probabilístico. ¿Entre qué ¿Qué se necesitan para sacar 15, 16 puntos en las 8 jornadas de la fase de liga de la Champions? ¿Pero en qué posición? Para estar entre los 8. Ah, para estar entre los 8. Evitar la ronda de los 16avos. Ok. A ver. Entonces, ¿qué se necesita para eso? Ganar los 4 partidos en casa, ganar uno afuera, ahí tendrías 15. Sí. Por ahí 15 te alcanzan, pero por ahí necesitas un empate. Por ahí se necesitan 14, no lo sabemos. Claro, lo que tiene esta Champions es que más allá de que el análisis matemático de Mr. Chip, que seguramente es correcto desde la matemática pura, tú nunca dependes de ti mismo. No totalmente. Porque no te estás enfrentando. Es más, vamos a ver cómo queda la tabla en enero, falta muchísimo, pero muy posiblemente esos 8 no hayan jugado entre ellos. Probablemente no. Es muy posible que los 8 no hayan jugado entre ellos, que esos 24, 18, 15 puntos los hayan conseguido ante alguno de los otros. Hasta ahora, dentro de los partidos entre 2 equipos del Bombo 1, creo que tuvimos uno solo, que fue Leipzig contra el Atlético de Madrid. Y lo ganó el Atlético de Madrid. O sea, ahí potencialmente te estás enfrentando a un rival directo. Después creo que Atalanta fue entre 2 rivales del segundo bombo. Entonces, cuando vos jugás contra uno del 4, como le pasó a Real Madrid contra Stuttgart, ese, digamos, es un partido que, entre comillas, tendrías que ganar. ¿Qué es más posible? Sobre todo de local. A ver, ¿qué sería más posible en la previa, verdad? En este fútbol tan estructurado que decíamos, ¿qué es más posible? Que tu equipo del Bombo 1 le ganes a un equipo a otro equipo del Bombo 1 en tu casa, o que tu equipo del Bombo 1 le ganes al del Bombo 4 de visitante. Es decir, en la lógica futbolística, ¿cuál debería ser el resultado lógico para obtener esos 15, 18 puntos? La lógica es que el del Bombo 1 debería ser capaz de ganar en casa del Bombo 4. Claro. A ver, vas a jugar un partido en casa y otro afuera con cada uno de los bombos. Entonces, técnicamente, Bombo 3 y Bombo 4 más Bombo 2 deberías ganarlo. Por ahí te podés jugar al empate contra el del Bombo 1. El Atlético ha ganado ese partido, pero no, el Atlético como es, nunca se sabe. Una cajita de sorpresas. Exacto, nunca se sabe. Sí, es una cajita de sorpresas. Pero claro, la lógica de esa matemática es: tu equipo del Bombo 1, tú siendo equipo del Bombo 1, deberías ser capaz de ganar ante tus 4 partidos de local ante aquellos equipos de los otros bombos. Sí. Y tu victoria de visitante, la lógica sería que sea ante el Bombo 4. Claro. Esa es lo que sería la lógica. Lo que más me gusta de esta Champions es que todavía la vamos a ir descubriendo. Exactamente. Eso es lo que todavía me gusta, porque nosotros muy pocas veces hablamos de sería, hubiera, capaz, tal vez, pero esta Champions te lleva a eso, porque es un terreno totalmente desconocido. Totalmente desconocido. Iremos viendo sobre la marcha, pero por ejemplo, hablamos del Mónaco. Para el Barça es también un equipo de Bombo 4, pero de visitante. O sea, sí es un resultado en el cual podrías decir, bueno, si saco un empate no es un mal resultado. Volvemos a lo del principio, ¿no? Ahí el Barça se midió a un equipo de Europa, un equipo joven, un equipo físico que tiene ciertas piezas que son valiosas. Esto ya está demostrado. El Mónaco, otra vez, Jaime, sin ser
esa caja de inversiones que hemos visto, donde salieron los Lemar, los Bernardo Silva, Tchouaméni. De repente todavía no sabemos cuánto talento tiene, pero sí estamos viendo que dentro de esas curvas parece como que el Mónaco vuelve a tener jugadores que pueden llegar a ser importantes en el futuro. ¿Cuáles son los otros rivales del Barça de visitante? Eso es lo que estaba Ahora viendo acá, porque el Young Boys es en casa, después el Bayern es en casa. El Barça juega contra el Bayern y contra el Dortmund, casa y afuera. Claro, Dortmund es fuera. Atalanta en casa, bombo 2, y Benfica afuera. Estrella Roja fuera, también. Pero Estrella Roja es bombo 3. Okay. Al igual que Young Boys, que es su próximo rival, en casa, que es bombo 3, y Estrella Roja, que es bombo 3. Es decir, las tres... Brest y Mónaco son los dos franceses de bombo 4. Bueno, francés, Mónaco, alguien me lo Liga francesa, claro. Dortmund, Estrella Roja. ¿Y cuál es la otra visita del Barça que me dijiste? Dortmund, Estrella Roja. Dortmund, Benfica, Estrella Roja y Mónaco. Dortmund, Benfica, Estrella Roja y Mónaco. Bueno, hay que ir a Belgrado, pero no como lo era en otras épocas. Correcto. Dentro de esto, el Madrid tiene como partido de bombo 4, que ya lo tuvo el de local, a Brest de visitante. Un partido ganable. Un partido ganable. Y Madrid tiene el Lille de visitantes, la otra visita, o sea, mucho visita a Francia para el Real Madrid. Sí. Que es la semana que viene. Que es la semana que viene y después tiene Liverpool. Ese es el... Y Atalanta. Y Atalanta. Uh-huh. El Liverpool siendo el City, por ejemplo, arrancó preocupado. Porque jugó contra también otro de los que jugó contra Bombo 1. Y el Inter, partido entre ellos. Pero jugó contra el Inter, empató en casa, el City. Perdón, empató en casa el City, claro. Después le toca París fuera, que ya lo vimos, duelo Luis Enrique, Pep Guardiola. Brujas adentro, que es bombo 2. Juve fuera, que es bombo 2. Feyenoord, bombo 3, adentro. Sporting de Lisboa fuera. Esparta Praga y Slovan Bratislava dentro y visitante, que es bombo 4. ¿Cómo ves a los ingleses? En contexto Inglaterra, en contexto Champions. Porque a mí me dejó muchas cosas el Arsenal City el otro día en contexto global, no solamente en contexto Premier. Me da la sensación de que la liga va a ser muy competida y que eso va a hacer que de repente pierdan algo de fuerza esta temporada en Europa. Sí. Tenemos un punto también importante, la transición técnica en el Liverpool, que no es un detalle menor. Por ahora no se viene notando tanto, porque a la gente le han sacado a Klopp, que ciertamente ha sido un personaje importante en la última, no dirigió toda la última década del fútbol inglés, pero es un personaje muy importante. Creo que es el personaje más importante en el post Mourinho, Ferguson, Wenger. ¿Te acordás que estábamos hablando de antagonistas? Yo creo que es el antagonista más importante. Si consideramos a Pep Guardiola uno de los entrenadores más importantes de este siglo ya casi un cuarto de siglo, sí, creo que el antagonista más importante que ha tenido ha sido Jürgen Klopp. Sí, pero es un antagonista extraño porque no es violento. Porque siendo el antagonista en el puro análisis futbolístico, hemos visto más exabruptos de Pep que de Klopp en su convivencia. Y por eso es extraño y tiene muchas aristas de análisis esta rivalidad, ¿verdad? Porque en el antagonismo Mourinho-Guardiola de aquella época en el fútbol español, el antagonista futbolístico era Mourinho, porque era, entre comillas, el antifútbol, sí, pero también era el antagonista verbal de la rivalidad. Seguramente eso es lo que le pidieron de arriba. Sí, pero también había un patrón que decía que quizás eso no venía de arriba, sino que fue aceptado de arriba. Que él lo adoptó. Porque Mourinho es muy perceptivo, muy inteligente. Exacto. Siento que en este antagonismo Klopp-Guardiola, si bien había un antagonismo futbolístico, ¿quién era la fuerza que iba a vencer a Guardiola? Era Klopp. Es más, era la fuerza que lo venía venciendo del fútbol alemán, porque le había ganado finales y todo en el fútbol alemán.
siento que desde de los exabruptos verbales, más veces Guardiola lo desencajó. No sé si por esa risa que tiene Klopp, que contagia, pero más veces me parece que en conferencia de prensa fue el uno que desencajó al otro. Puede ser, pero yo creo que en cuanto al tema futbolístico, creo que Klopp fue de los antagonistas que tuvo, me parece, el más profundo y el más inteligente. Porque le dio una vuelta, le dio un giro a ese juego del Liverpool y termina marcando algo con lo cual había llegado a la mesa de infinito, que era el tema de la posesión. Sí. O sea, Klopp pasó por jugar, recordarás que no es un centro del campo tan ilustre el del mejor Liverpool. No. A ver, el Liverpool... Henderson, Sí, Fabinho. sí. Y el que sobraba. Porque ahí jugaba Oxlade-Chamberlain a veces, Sí. pero que estuvo mucho tiempo lesionado. Thiago llegó después. Estoy pensando quién es el que estuvo entre Oxlade-Chamberlain y Thiago. El año que ellos ganan la final de De 2019. 2019, sí. Sí. Lo que te iba a decir es que Klopp se va del fútbol Ujú. siendo el entrenador yéndose con un récord positivo de victorias ante Guardiola. Sí. 12 victorias, 7 empates, 11 derrotas. Es que ese cuerpo a cuerpo me parece que a Pep nunca le... O sea, es la parte... Si fuesen boxeadores es como que la parte más difícil de la pelea. Él te puede dominar el ring, pero cuando la pelea se hace corta y llegas a los últimos rounds y están los dos cansados y ya él no puede como salir, escapar, tipo un virtuoso, un Mohamed Ali. Bueno, hay mucha gente que no lo vio a Ali. Pero Ali era eso, era el movimiento, el saber golpear y el saber esquivar golpes, que es el arte del boxeo en sí. Y creo que cuando se tornaba ese cuerpo a cuerpo, por eso quizá Guardiola en partidos decisivos no ha podido ganar tanto como lo hizo en ligas largas, en torneos largos donde el propio torneo y el propio calendario te da posibilidades de recuperación. Fíjate que Guardiola sumó 1.3 puntos en promedio en los 30 partidos que enfrentó a Klopp. Nadie ni siquiera se le acerca, porque por ejemplo tienes otros nombres como Solskjaer, que son 4 victorias, 4 derrotas, un empate. Después tienes Mourinho, sí, Mourinho le ganó 7 veces a Guardiola, le empató 6, pero Guardiola le ganó 12. Cuando repasas un poco los nombres donde hay una estadística real, ¿verdad? Porque sí, hay mucha gente. Gus Hiddink nunca perdió ante Guardiola, pero jugó 2 veces. Pepe Mel también tiene muchos puntos ante Guardiola, pero cuando ya ves una mezcla, una base de puntos importante con Wenger, con Pochettino, con Tuchel, te quedas con que el único así de los que lo enfrentó más de 10 veces que le sacó puntos a favor fue Jürgen Klopp. Bueno, en esa final jugó Wijnaldum como en toda la temporada, que había sido muy importante en el partido de la vuelta contra el Barça. Sí. Pero tenías como cartas de suplente a Milner, a Lallana, como decías, a Oxlade-Chamberlain y a Shaqiri. Esa era la última opción. Y después, bueno, obviamente el ataque era Salah, Firmino, Mané. A mí el Liverpool, a ver, ¿cuánto de esto fue de Luis Enrique? ¿Cuánto de esto fue del Tridente? ¿Ok? Pero qué... Y justo lo hablábamos antes de comenzar a grabar y te decía, a mí me gustó más el Barça de Luis Enrique que el de Guardiola. Desde el gusto personal. No estoy diciendo cuál era mejor. Desde prender la televisión y ver, y esta ráfaga ahí de vuelta a mí me apasionaba más. ¿Y por qué no nos acordábamos de Wijnaldum, por ejemplo? Porque el Liverpool de Klopp, el mediocampo, era una zona de tránsito rápido. Paso. Era una zona de tránsito Contención, rápido. pero paso, sí. Exactamente. Era una zona de tránsito rápido. Y el mediocampo de Guardiola era el ritmo y el control de todo. Siento que cuando vemos el fútbol hoy, hay más gente que ha sido exitosa siguiendo la línea de Klopp que siguiendo la línea de Pep. A eso iba. Como que Klopp, al plantear el antagonismo con ese juego de posesión,
de Guardiola, que también Guardiola mismo está entendiendo que quizá al no tener esos intérpretes ya no lo puede ejecutar de la misma manera. Entonces dice, si yo no me adapto, hoy creo que va todo más rápido. Van más rápido los calendarios, Sí. va rápido el juego en el campo, pero también es como que en esa necesidad de ir rápido, los jugadores se están rompiendo más, el juego reposa mucho menos. Y los equipos se funden más rápidamente. Sí. Y también toda evolución táctica tiene una contratáctica, o tiene un balance, y ahora entramos con eso, pero volviendo a esto, de los 3 equipos que ha dirigido Guardiola, ¿tú sabes cuál ha sido el que ha tenido su promedio de posesión más alto? El Bayern. El Bayern, el menos exitoso. En Europa. No, a ver, cuando tú comparas la carrera de Guardiola, es decir, a ver, estamos hablando de un tipo que ganó más ligas que las que perdió, ¿ok? Sí, señor. O sea, estamos hablando de una cosa top, ¿ok? Total rara avis. Exactamente, total rara avis. Pero en el que menos éxito tuvo es en el que estadísticamente fue superior. Que es el Barça. No, el Bayern. Es decir, menos éxito en cuanto sí. exacto. O sea, en el Estadísticamente en cuanto a posesión. y en resultados, o sea, el equipo Sí, en el victorias. en el que menos perdió todo. y en el que más dominó desde la estadística de juego y en el que más goles marcó, promedio de temporadas y todo, fue el Bayern. Entonces, ese paso por el Bayern a él lo cambia, porque él no va al City a hacer lo que hacía en el Bayern, pero tampoco va a hacer algo tan distinto como lo que hacía su antagonista, Claro. que en el mano a mano lo ha terminado venciendo. Bueno, conclusión, hasta ahora no hemos visto nada como para decir en Champions hay algo que haya pasado que sea contundente de cara a la siguiente ronda. Veremos qué ocurre en la próxima jornada. Pero hay algo que tú marcaste que me quedó pensando y no lo había visto desde ese lado, Vizca. ¿Cuándo hemos tenido este gran... A ver, yo creo que la liga inglesa, como liga, ha sido en los últimos 5 o 10 años la mejor liga del mundo, como liga. Nunca tuvo un equipo al nivel de aquel Barça y aquel Real Madrid, pero estructuralmente, como el nivel competitivo del resto era la mejor. Que le costaba competir en Europa, por esa paridad. Esta mejor época de Inglaterra en Europa ha coincidido con un momento donde se nos ha roto la pelea por el título entre 2 candidatos. Es decir, el mejor momento de Inglaterra en los últimos años en Europa coincide en un momento donde la liga la jugaban entre 2. Sí. ¿Ok? Ahí es donde tenemos las finales de Liverpool, el título de Liverpool, las finales entre ingleses, City, Chelsea. la final, el título del Manchester City. Eso, con aquello que tú marcas de lo pareja que está la Premier, puede volver a generar que, a pesar de que en la foto, digamos, equipo tal es mejor que el español tal o que el inglés o que el italiano tal, genere que ese desgaste no les permita reflejarlo con la orejona. Y hay algo también que no se hace mucha referencia por ahora porque no sabemos cómo va a culminar, que es el tema de la sanción del City. ¿También lo van a sancionar? Yo creo que sí. No sé hasta qué, no sé el alcance de la sanción, pero yo creo que lo van a sancionar. Creo que de alguna manera va a acabar sancionado. No sé si con la pérdida de títulos, creo que no va a llegar a tanto. Si con la pérdida de la categoría, si con la imposibilidad de jugar la UEFA, las copas inglesas, que podría llegar a ser otro elemento, que quizá, porque se habla de un abanico de circunstancias, que quizá no lo sancione la Premier, pero sí lo sancione la Federación, que quizá no lo sancione la Premier, pero sí lo sancione la UEFA, que quizá no le quiten los títulos, pero quizá sí lo manden al descenso. Entonces, hay muchas cosas que pueden llegar a ocurrir, y en ello también el probable desbande de los jugadores, porque tenemos que remontarnos al antecedente de la Juve de 2006, donde de los campeones del mundo creo que quedaron solamente Buffon, Camoranesi. Bonucci no había sido campeón del mundo, ¿no? No. Y Chiellini tampoco. El que había sido campeón del mundo era Barzali.
Correcto. Que se fue al Wolfsburgo y fue campeón Sí. de la Bundesliga con el Wolfsburgo. Ujú. Sí, es verdad. Mira, a ver, si alguien ha roto las reglas, debe ser sancionado. Partimos de eso, ¿ok? Pero No, pero no es el mismo precedente de la Juve, Jaime. Porque aquel caso se hablaba de manejo de árbitros directo, no como el caso Negreira, sino directo. Manipulación de los árbitros. Y acá es que los números cuadren, que no es el único que ha hecho ese tipo de maniobras. yo lo que pienso es, y ojo, que no se malinterprete, si se han incumplido las normas, correcta sanción, la que sea. Pero tú crees que quien tome la decisión tenga en mente el daño colateral que sería que se los... A ver, ¿qué es más dañino para el fútbol? Esta es una discusión hipotética. ¿Que no se lo sancione o que se lo sancione ejemplarmente y así como lo sancionas a él o al club, estás indirectamente sancionando a toda la estructura? O sea, haciendo que perder una credibilidad total en todo... de la liga en sí. Claro, de la liga en sí, de las inversiones extranjeras, de los capitales, o sea, todo lo que hoy describe al fútbol moderno, porque los únicos que no entran en esa descripción es Barcelona, Real Madrid, los que siguen siendo de sus socios que no... Pero igual, ya eso se ha cambiado, Jaime. Los socios ya no aportan un bono para hacer una tribuna. Sí, pero no tienen un dueño esos clubes. No, esa es la única diferencia, pero son manejados como empresas de todos modos. Correcto, tienen gerenciadoras. Claro. O sea, tienen... o sea, no hay inversionistas, pero el dinero sale de préstamos y de maniobras que generan los que los manejan. Pero Con el capital que el club tiene para respaldar. ¿Pero qué te genera a ti así más duda a futuro? ¿Una sanción o una no sanción? Yo creo que ha pasado, es mi visión, ha pasado mucho tiempo y que no estamos hablando de una ventaja deportiva. Sí estamos hablando de ciertos elementos correctivos que pueden ser multas. Quizá, por ejemplo, las multas, fíjate en esto. O sea, ¿en cuántos años el City incumplió y cuánto dinero, torció, manipuló para que los números le cuadrasen? Con el sponsor de la camiseta, con los pagos vía Abu Dhabi, etc. No con recursos propios generados. Y quizá todo eso, la cantidad de tiempo y el dinero que haya, torcido, sea lo que deba pagar como sanción en tiempo y en dinero a partir de que la sanción se cumpla y no haya nada en lo deportivo. Es decir, bueno, le metiste la mano a la caja por un promedio de 20 millones por año. Entonces, esa es la sanción que vas a pagar y lo vas a pagar con una multa y eso es lo que no vas a poder tener para poder reforzarte. Sí, me parece más lógico eso. Porque lo que tú decías, el tema Juve, era un tema deportivo y se lo sancionó deportivamente. Acá es difícil marcar la línea donde es deportivo y no, cuando eres un equipo deportivo, cuando eres una institución deportiva, pero al final no has arreglado partidos. Claro. Bueno, es el salario de Mancini, por ejemplo, que es uno de los temas. Que le pagaban una parte vía un patrocinio X manejado por el gobierno de Abu Dhabi. Sí. A ver qué pasa. Bueno, dentro de esto, porque o sea, cuando veo al City, que ahora parece una versión un poco más vulnerable, que por ejemplo Pep, si bien es cierto, lo trae a Savio, deja ir a un campeón del mundo como Julián Álvarez, pensando que no tiene tanto espacio para él, apuesta de otra manera, porque apostar por Doku y por Savio, por el regreso de Gundogan, que le cae también desde el cielo. Más aún ahora. Sí, por un jugador como Kovacic. O sea, es decir, está cambiando ese paradigma de comprar fuerte por el jugador más caro y pagarlo más caro todavía. Sí, está cambiando ese paradigma, pero también porque siento que ese paradigma ha cambiado. Es decir, post Haaland y Mbappé, o fuera de esos dos nombres,
También es cierto que cuesta encontrar ese jugador más caro diferencial. Porque, ojo, ese mega futbolista. Ese mega futbolista, porque creo... Bellingham es un crack. Bellingham es un crack. De los mejores ingleses de la historia. Y fíjate que recién comienza. Pero antes de su compra, desde el punto de vista mediático, comercial, expectativa, no estaba por encima de Hazard, por ejemplo. Bueno, el último sí. No. En su pico. Cuando el Madrid... O sea, sí, cuando, lo pagó 100 millones. Digamos, en el momento de decir, ok, vamos a desembolsar tanto dinero por tal jugador. Cuando la gente del Madrid dijo, tremendo. ¿Cuando firmaron a Hazard o cuando firmaron a Bellingham? Bellingham es un crack, el mejor inglés de la historia, pero se ha convertido en esta gran figura porque su talento ha cruzado con el equipo más grande de la historia. Correcto. No llegó como ese jugador acá. Y me parece que estamos también en un momento de muchos fichajes low cost donde te cuesta encontrar esa figura que te rompa el paradigma y que en eso ha caído el City como han caído todos. Lo que pasa es que nos llama más la atención de un equipo que viene de ganarlo todo que se refuerce con un chico que llega del, con todo respeto, Girona. Bueno, a eso iba. Entre eso, la lesión de Rodrigo, podemos decir, ya por ahí ha perdido un poco ese factor sorpresa. El empate contra el Inter, el empate contra el Arsenal, que no son exactamente, uno le ha peleado los últimos 2 campeonatos, el otro le ha disputado una final de la Champions, pero no veo un equipo que parezca tan... Hay gente que dice que es el último año de Pep. ¿Cuál es qué viste en ese City Arsenal agónicamente empatado por John Stones? Lo vi rígido y la rigidez muchas veces va de la mano con la falta de sorpresa, pero la falta de sorpresa no... la falta de sorpresa muchas veces es por la falta de inspiración. Es decir, y yo al final resumía, digo, la calle que tiene Grealish. Grealish tiró una gambeta y cobró un córner corto. Algo que no puedes entrenar, algo que no puedes trabajar, algo que es instintivo. Y eso es lo que noté yo en el City. Y cuando se va un entrenador de un equipo, cuando el discurso, así sea brillante, deja de tener ese impacto, deja de llegarte por repetición, por costumbre, por falta de motivación. Y eso es lo que noté. Yo noté un equipo que cumplió a la perfección lo que la pizarra decía, que cumplió a la perfección la idea de juego del entrenador, pero que le faltó ese extra de motivación, inspiración, velocidad en la ejecución, que si no es hasta el final, cuando se queda, me parece que entra Stones y se pone más arriba como delantero. Raya no tuvo casi nada. Es Grealish el que lo pone a trabajar sí. Bueno, a Raya. Partido también bastante extraño con el reclamo de la jugada del gol de Calafiori, que estaba fuera de posición Totalmente Walker. inentendible eso. De parte del árbitro. Claro, o sea, tú pones la norma. Si llamas al capitán, déjalo volver. Déjalo volver, exacto. La expulsión de Trossard que hace que el Arsenal juegue 45, porque decíamos eso, el Barça no pudo... Sí. O sea, tiene el atenuante de que en Montecarlo jugó 80 con uno menos, pero el Arsenal jugó 45 con uno menos. Y aún así aguantó. Sí. ¿Será por esto también que dentro de esta tendencia que podíamos decir Arteta es un entrenador que trabajó con Guardiola y que por lo tanto querrá el juego de posesión? Y me parece que es el entrenador que más se parece a Pep. ¿Será por eso que el modelo estaba necesitando ese ajuste de cambios? Porque si yo no te sorprendo, si yo no logro sacarte de balance nunca, que es un poco lo que le pasó al Arsenal. El Arsenal dijo, aún con 10, si espero y manejo las circunstancias también... Yo no me acuerdo si le había pasado... Creo que le pasó a Liverpool en un partido contra el Arsenal, que se queda con uno menos, no me acuerdo quién... Había sido expulsado creo que un delantero. Okay. Y terminó rescatando el empate. Cosa muy de la Premier, por la entrega, por el orden táctico que existe y porque agrupar gente atrás y tener un buen juego... No, fue un Chelsea contra Liverpool. Sí. Y tenía Lukaku, que Lukaku te aguantaba la pelota y te generaba que eso... Pero fue al revés, fue el Chelsea que le aguantó el empate a Liverpool. Exacto, el visitante. Sí, el Chelsea sí que se había quedado con 10. Sí.
Sí, yo creo que el Arsenal, siento que el Arsenal, la evolución de Arteta, Arteta es muy Pep cuando no juega con Pep. ¿Verdad? Bueno, tiene pelota parada. Sí. O sea, tiene muchos detalles. Creo igualmente que no es una mejor versión que la de Pep. Y el otro día Gasperini le trazó el tablero y le dijo personal acá, personal acá, personal allá, y no lo pudo... Es más, el que terminó jugando mejor fue Atalanta. Para mí Arteta es muy rígido. Por eso, fíjate que el año pasado él no pierde con el City. Es más, claro, hace 4 puntos ante el City, pero se le escapa a la liga contra el resto. A mí Arteta me parece que es muy rígido, que tiene muchas cosas de Pep, que tiene la capacidad... la apertura de entender que quizás no tiene el plantel de Pep y que no puede jugar como Pep al detalle. Pero siento que los mejores partidos de Arteta son ante los grandes entrenadores. Que tiene mayor facilidad para plantear tácticamente un partido superior ante el City o ante el Liverpool que cómo ganarle a los Wolves en casa. Termina ganándole por empuje, porque tiene un gran plantel, porque es superior, porque es un buen entrenador. Pero a la larga uno dice, ok, este señor fue asistente de Guardiola, lo conoce al pie de la letra y es su pupilo. Es verdad. Pero él también estuvo en esas charlas técnicas cuando Guardiola se rascaba la cabeza y decía, ¿cómo le gano a este Klopp que no quiere tener la pelota, que me la robe? Y por ahí aprendió mucho más de eso que de lo otro. Pero dentro de la dinámica que a veces sucede entre un entrenador y un asistente, hay veces que el asistente es el que te dice, ¿y si intentáramos esto? Sí. Como que el cerebro, o sea, tendríamos que hacer toda una lista de las personas que han trabajado con Guardiola desde que Guardiola es primer entrenador. Y quizá, dicen, el que más alternativa le brindaba era Tito Vilanova. Sí. Porque decir, Pep, sí, hagamos esto, no, tal cosa. ¿Qué hace Lillo? Lillo habla constantemente con Pep. No sé si le dice, sacá a fulano o vamos a poner a Messi de falso 9. Sí. Para decirle, sacá a Sabio y ponelo a Doku. A ver, pero también El tema es la visualización. Sí, ¿Quién te dice, no, si hacemos esto, rompamos el ideal, cambiemos, pongámoslo a todo casi de extremo derecho? También es la percepción de quién es la figura que tienes al lado y cuán abierto estás. Vilanova creo que fue sensacional para Guardiola en su momento, pero también Guardiola, la posibilidad de... no había una referencia a Guardiola. Entonces el mensaje llega más directo. Hoy todos quisiéramos ser asistentes de Guardiola, porque entendemos que más nos va a aportar él a nosotros. Claro, aprender. Y un entrenador de ese nivel necesita a alguien que le diga... que haya un contraste de ideas. ¿Por qué Ancelotti tiene al hijo ahí? Por eso. Sí, yo creo que hay varias teorías ahí, porque lo acerca generacionalmente a estos jugadores, porque puede tener otro tipo de mensaje, me parece que también porque va a tener otro tipo de lectura, e incluso trae un inglés para completar el grupo, porque dicen necesitamos... Yo creo que Ancelotti ya a sus 65 años lo está viendo de otra manera. Es un Ferguson. Sí, estoy estirándome y para estirarme tengo que estar bien rodeado de gente a la cual se le escapen menos cosas que a mí. Sí, es verdad. Es verdad. Aunque Carleto es un fenómeno. Sí. Pero también siento, y volviendo al tema de Guardiola, Arteta, es que creo que a medida que el tiempo pasa, aquella persona que se sienta al lado tuyo se siente con más ganas de aprender que otra cosa y quizás es menos abierto a criticarte. Por eso, por ejemplo, tienes los ejemplos de Pochettino que va con Jesús Pérez a todos lados, porque Jesús Pérez lo conoce desde el día 1, y que hoy que dirigen a la selección anfitriona del próximo Mundial, no va a tener ningún problema en decirle no comparto, o estás equivocado, o tal, que si tú contratas a un nuevo, tiene menos peso. Es imposible saber las dinámicas, pero el aporte de Lillo a Guardiola es, visto desde fuera, lo contrario de lo que es el aporte de Davide Ancelotti a su padre. Es decir, Lillo era el referente de Pep. Es mayor que Pep.
Por eso, Lillo es el referente de Pep. Pep se ha inspirado en él y Lillo será un gran aporte en una dirección. Ancelotti ve lo contrario, dice, yo me estoy quedando lejos. Y lo que necesito es cercanía. Necesito a alguien que no tenga problemas en decirme cosas. Mi hijo por ahí es el indicado. Claro. Tenemos 38 minutos de programa. Le queremos recordar que estamos en Red de Fútbol, que en Red de Fútbol pueden encontrar un montón de otros contenidos de fútbol, así que se tienen que suscribir. Su mensaje es bienvenido. Agradecemos, Jaime, a la gente que nos envió mensajes después del regreso. Nos escribió muchísima gente. Había casi 100 mensajes en el ¿cómo se llama? En el feed en el feed, eso, sí. Bueno. Así que muchas gracias. Al final... En el próximo programa vamos a ver si respondemos algo de lo que la gente nos pregunta. Por supuesto. Tenemos 39 minutos de programa. Nadie nos dijo nada malo y eso es muy atípico en esta época. Concentración. Tenemos 39 minutos de programa y tenemos 2 temas para tocar. Uno es el derbi de Madrid. Ya hablabas del Real Madrid. Y no sé si se nos va a ir un poquito de las manos. El otro, hablar de este Barça. Por ahí el Barça lo podemos mantener para la próxima semana, si es que esto se nos escapa. Sí, la única pregunta que te quiero hacer del Barça es, lamentable la lesión de Ter Stegen. Ter Stegen. Es una curiosidad que creo que en los últimos 10 años, 15 si me apuras, los 2 arcos más estables de Europa eran Madrid y Barça, entre Casillas, Valdés, Bravo, Ter Stegen, Navas, Courtois. Es decir, Casillas, Navas, Courtois. Casillas, Navas, Courtois, Valdés, Bravo, Ter Stegen, y de repente en 3 años esos 2 arcos, o sea, Madrid y Barça, entre la lesión inicial de Ter Stegen, la lesión de Courtois el año pasado y otra lesión de Ter Stegen, es como que siempre estuvieron a contrapié. Sí. Es muy difícil encontrar esa solidez tan prolongada en clubes tan grandes, que no tengas casi... Sí. El Madrid tuvo en algún momento alguna duda. Sí, pero en un momento donde tenía dudas en todos lados, entonces pasó desapercibida la duda en el arco. Claro. En el arco, como bien sabes, va uno solo. Sí, va uno solo. Primero, hay 2 cosas. Siento que en el arco hoy vivimos un problema en el arco, es decir, en el fútbol hay tantos intereses que tú prefieres sacar del retiro a un arquero que sabes que te va a dar 7 puntos que poner a uno tuyo sin saber si te va a dar 5 o te va a dar 10. Muy al estilo Fórmula 1. ¿Era Szczęsny la mejor opción para el Barcelona? En cuanto a costo y experiencia, es el corte. Es el corte de lo que se buscaba, porque es decir, ir al mercado, que los números te permitan, y después, como dicen, dar las gracias al final de la temporada, él no se va a ofender, y bueno, a partir de eso, ir a buscar, si es que Ter Stegen no vuelve bien, o entienden que no va a volver bien, ir a buscar a alguien o que le compita o que ya directamente sea su reemplazante. Sí, porque me parece que el Barça tenía las 3 opciones, eran Szczęsny, Navas y Ter Stegen. Y Bravo. A mí había un arquero, bueno, sigue estando obviamente en la baraja, que me gusta mucho, que es el que estaba en Villarreal, que se llevó el Chelsea. El Chelsea llevó, como es habitual, Jorgensen. Ah, sí, podría ser. Muy del estilo de Ter Stegen. Sí, podría ser. Pero hay que ver el precio de mercado, cuánto puede pagar el Barça en ese momento. Es que me parece que el Barça... Pero todavía falta mucho para esa película. Quiero centrarme en el tema del juego, aparte porque hablar de las lesiones, no somos médicos y es tirar un poquito los dados para ver qué es lo que nos sale y no estamos en condiciones de evaluar si realmente... O sea, la lógica es, los jugadores se lesionan más porque se juega mucho más, porque se juega con una intensidad mucho más alta. Pero no somos preparadores. Sí. Aparte de la lesión de Ter Stegen y la lesión de Rodri. No estamos ahí tampoco en el mano a mano con el jugador. Claro, pero aparte de eso, Vizca, la lesión de Ter Stegen y la lesión de Rodri, las 2 lesiones graves del fin de semana, no tienen nada que ver con eso. Esos son, digamos, es un mal apoyo en el primero y el otro es casi lo mismo. Claro. Es decir, no. Cuando un jugador se lesiona muscular, roturas musculares, gemelos, desgarre, todo eso es por la sobrecarga de partidos. Correcto. Una lesión del tendón rotuliano, ustedes vieron la imagen, lo desestabilizaron, el pie no cayó chocó contra perfecto. el rival de atrás y cayó mal. Eso le podía haber pasado. Y es un problema que él ya había tenido anteriormente. Sí.
Exacto, pero eso es no tiene nada que ver con que haya jugado 100 partidos antes o lo que sea. ¿El Atlético está buscando su estilo otra vez o está buscando acoplar a los jugadores de la manera correcta? Porque el Atlético ha ido muy bien al mercado. Si bien es cierto, ha sido un cambio bastante drástico de piezas a nivel defensivo, a nivel de medio campo y a nivel de ataque, incluso hasta con un arquero suplente para competirle a Oblak. El esquema táctico no ha sido modificado por parte de Simeone, aunque ahora parece con ganas de volver a jugar con 4 en el fondo porque entiende que le da más solidez, pasar al 4-4-2, que se dice que es el esquema menos desafiante desde un punto de vista táctico, es más fácil de mantenerse en esa postura dentro del campo, no hay tantas correcciones, aunque siempre las hay. Pero el Madrid también tiene dudas. Ahora con la baja de Mbappé, por un problema muscular, salió en el partido contra el Alavés en los últimos minutos, se le complicó para la gente, esto ocurrió el martes, a la gente que de repente no se percató de esto en la fecha entre semana, pero Mbappé no está. Y el ataque, podemos decir que todavía el ataque y la posición del 10, la salida de Kroos y la llegada de Mbappé, es como que todavía hacía que el Madrid no carburase bien del todo. Bellingham no es el de la temporada pasada, Vinicius es protagonista, pero es protagonista por las discusiones con los árbitros, por encararse con la grada, con los rivales. ¿Quién tiene más problemas? Me dirás, bueno, el Atlético porque viene atrás en la clasificación. El Atlético porque el Atlético tiene más problemas. Porque creo que es más fácil solucionar un nuevo problema, como son los problemas del Real Madrid, que solucionar problemas que vienen siendo recurrentes y no les ha encontrado solución. Es decir, el Atlético en parte viene tropezando desde que fue campeón hace 3 años con piedras muy similares a las cuales no le encuentra una solución. El Madrid tiene un problema nuevo y es un desafío nuevo encontrar la solución. Esa es la sensación que me da el Atlético de Madrid. Enlazo con otra cosa, típico de Infinito. Si el juego de posesión ha muerto, el Cholo no es un entrenador de posesión. ¿Por qué el Cholo no logra acomodarse todavía a esta época? Porque, a ver, el juego de posesión ha muerto porque este dominio de la posesión es fácilmente referenciable con el juego posicional en defensa. ¿Ok? Pero esos equipos que han matado el juego de posesión no son equipos defensivos. Y el Cholo es lo opuesto al juego de posesión. Y lo que ha generado estos Liverpool, Klopp, el Gegenpressing, estos estilos híbridos, es que han matado los dos extremos del espectro. Porque son equipos que sin pelota te juegan un bloque bajo o un bloque medio. Pero el momento de la recuperación te juegan como si vendrían de una posesión de 2 minutos. Y eso es lo que ha desactivado a aquellos que la tienen porque no son capaces de tener a tanto tiempo, o que si la tienen se la vuelven intrascendente porque no le pueden dar ritmo a esa posesión, o aquellos de bloque bajo que buscaban robar y salir rápido. Porque cuando roban y buscan salir rápido, tienen 11 hombres presionándolos en su propio campo que no permiten el contraataque. Cuando hablábamos de contraataque en épocas de Mourinho, de Capello, el contraataque no comenzaba bajo el arco, o si comenzaba bajo el arco, lo hacía ante un equipo totalmente desarmado. Sí, podía comenzar ahí en una jugada de córner o algo así. Correcto. Hoy, si tú eres Atlético Liverpool, ¿okay? Si tú eres Atlético de Madrid y tú recuperas en el borde del área grande, ¿cuántos hombres tienes que eludir para generar un contraataque? Sí, pero a veces romper esa primera línea de presión que está ahí, con un equipo volcado en ataque, es mucho más sencillo y después, una vez que rompiste eso, te queda el campo abierto. Correcto. Pero necesitas un cierto toque de calidad para poder romper esa primera línea de presión. Antes la primera línea de presión, tú la rompías saltándola, no jugando a través de ella. ¿Por qué? Porque el delantero no te presionaba como te presionaba, el mediocampo se te adelantaba y el central, ¿qué hacía? ¡Pum! Y a correr. ¿Verdad? Hoy, ese delantero va sobre el central y el pelotazo largo no te lleva a ninguna parte. Tienes que tum, 3 toques y salimos, como decía Marcelino. Pero el tema es hoy, es poder moverte en bloque.
Sí. O sea, podés hacer un ataque rápido, pero generando que tu equipo esté bien posicionado ante la posible pérdida, ante la posible finalización de la jugada. O sea, si finalizaste la jugada, vas a poder volver armónicamente. Pero el Atlético entra en ese desbalance y creo, por ejemplo, y lo quiero mucho al Cholo, pero por ejemplo Flick le está demostrando, es cierto, hay otro perfil del jugador. Flick dice, yo me muevo en bloque, trato de nunca desordenarme. Si me desordeno, reseteo de alguna manera. Pero cuando llego tengo que resolver más rápidamente, tengo que ser vertical. Y encima de todo tiene un jugador como Lamine Yamal, le faltan piezas, pero se las arregla. Tiene un jugador como Lewandowski que te define. Tiene un Rafinha que está jugando de una manera espectacular. Le falta el pivote defensivo, se lo inventa Eric García. Pero el Cholo tiene todo. Y siempre es como que va detrás. Es que yo no creo que tiene todo. Para mí tiene un gran fichaje en Gallagher. Tiene un gran fichaje. Tiene un gran fichaje en Sorloth y tiene un gran fichaje en Julián Álvarez y otro en Lenormand. ¿Cuál es el mejor argentino que ha jugado con el Cholo Simeone en Atlético de Madrid? El Mono Burgos. No, porque como vea. Hablando de asistente, ahí había contrapeso. Hace falta, ¿no? Hace falta. Hace falta. No porque el mono sea No, pesado. Hace falta. Primero que hace falta. Eso terminó de aquella manera. Pero A ver, me pusiste a pensar. Claro. Y te diría De Paul. O sea, si De Paul es De Paul es un gran jugador. Sí. No lo subestimes. No, es un gran jugador. Tengo que pensar. Pero ¿qué impacto ha tenido en el Cholo? Y ese es el gran desafío que tiene con Julián Álvarez. Lo que yo te decía, Julián Álvarez como fichaje a la altura de Futre. Pero no ha logrado potenciar a ninguno de los argentinos que ha llegado al Atlético de Madrid. Sí, es como la kriptonita del Cholo. Es como la kriptonita del Cholo. Entonces, ahí ya tienes un desafío. Pero ¿a qué gran jugador argentino lo ha llevado? Con gran cartel. Este es el primero. A De Paul. No, a De Paul lo trajo de Udinese, que más todavía no era el De Paul. Es más, él ayuda a esa conversión de Paul hacia un jugador muy ganador. A ver, Gaitán, Vieto. Ninguno era top. Me están faltando nombres. Correa, pero Correa era un chiquilín, lo tuvieron que operar hasta del corazón. Ay, me falta gente. Ansaldi, que llegó a jugar de lateral. No, sí, olvídate. ¿No había un 5 que jugó ahí? Sosa, que también lo mete en la primera final que juega de Champions y no le funciona. Pero tuvo más éxito con los brasileños y con los españoles que con otra cosa. Con los uruguayos. Con los uruguayos. Con los uruguayos, aunque sobre todo también. Uno en cada área. Y más Jiménez, dos y Suárez. Sí, Godín, claro. Godín, Jiménez, Suárez. Exacto. Entonces, volviendo de que hay una gran base del Atlético que es la misma. Es decir, Lenormand creo que es un muy buen fichaje. Muy buen fichaje. Lenormand. Individualmente todos son muy buenos fichajes. Sí, pero después hablamos de romper la presión, de dónde jugar. ¿Ok? Tú tienes un arquero que bajo el arco posiblemente es el mejor de su generación. Oblak. Ajá. En el borde del área pequeña ya no es tan bueno y en el punto penal no entra en el top 10. Entonces, ahí ya tienes un problema en esa generación de juego. ¿Quién es el que tu líbero? Jiménez. No precisamente un hombre tremendamente dúctil en ese primer pase. Y después te encuentras con un mediocampo donde te aparecen los sospechosos de siempre. Entonces... El medio depende muchísimo... de cómo se levante Coque. Exactamente. De cómo se levante Coque. Entonces, si nosotros estamos viendo lo que se está pagando por la gente de la última línea, que más allá de Haaland y de Doku, Goku y toda esa gente, Guardiola gana una Champions, gana un triplete, por cómo su equipo comienza. Es decir, con un Stones reconvertido, con un Díaz pletórico, con un Walker sensacional y con una Kanji que a veces era lateral, a veces era central y a veces era mediocampista. Sí. ¿Ok? Sí. ¿Por qué? Porque esa gente es la que te lleva y te dice, bueno, ahora sí, ya estamos acá, ya hemos roto a este equipo, muchachos, defínala. Ahí sí, lo que pagaste por Haaland se vale. ¿De qué te sirve Julián si el equipo atrás
en esas virtudes es tan débil. Ahí es donde no tienes la solución. Y donde también hay que... Lo que más le cuesta, salvo que sea un Diego Costa, un punta así... Sí. Lukaku. Con personalidad, que de los que le encantan a Simeone. ¿Lo viste a Costa el fin de semana pasado? Diego Costa, ¿no lo viste? No. Venía recuperándose de lesión y lo pusieron a jugar con la reserva. Y lo expulsaron porque le caía a golpe a un rival. Sí, pobre Diego. Pero ahí está el desafío. El desafío de Simeone pasa de mitad de cancha hacia adelante. ¿Sabe? Siempre ha defendido bien. Y cuando ha defendido mal, no le ha ido bien. Claro, a ver, me parece, Vizca, que lo que tiene el Simeone con este plantel es que cuando su equipo logra llegar al último tercio de campo, sigue siendo un equipo peligroso y sigue siendo un equipo que te hace daño. Pero ¿no te parece que está rotando demasiado ahora? Entiendo el principio, no podés perder gente por mucho tiempo, aunque terminás perdiendo siempre a algún futbolista, lo perdió a Barrios otra vez, tiene alguna lesión puntual, pero a veces me parece que en la rotación él no deja que ningún equipo se le termine armando y perfilando, y como no encuentra el funcionamiento y como rota demasiado porque está preocupado por las lesiones, se le puede terminar yendo mucho la liga en este primer tramo. Es que estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, porque me parece que primero es una señal de presión. Creo que presiona hacia sí mismo, no del club. Yo no creo que el club lo presione, pero te da la sensación de que está sobremanejando el equipo. De que entiende que esta es una liga ganable, porque el Madrid ha dejado escapar muchos puntos, porque el Barça, él seguramente tiene la duda de, ok, cuánto esto es un gran arranque y cuánto este equipo puede sostener el año. Y me parece que está sobremanejando el equipo. Es decir, él es una presión hacia sí mismo de buscar respuestas a algo que no está funcionando y que, como tú dices, no lo está dejando asentarse. Y me parece que el approach, ahora que marcas el derbi, de Ancelotti es totalmente el contrario. Es decir, tenemos problemas nuevos y iremos con calma resolviéndolo uno por uno. Y seguramente, porque Ancelotti siempre que hay un problema, Ancelotti levanta la ceja y dice calma. Bueno, ahora tiene un problema, es Mbappé. No tiene un problema. Lo coloca Hendrik, lo coloca... Bueno, podría hasta jugar con Bellingham de media punta y Modric jugar de 10. Ahí está. No tiene un problema, porque tiene el plantel del año pasado. Tiene muchas soluciones. Tiene Yo creo que colocarlo a Hendrik en un derbi así tan importante... El otro día casi lo expulsan a Hendrik. Sí, a ver, creo que ¿estaba bien la roja? Si se la sacaban. Creo que sí, pero también creo que el árbitro yo creo que el árbitro tiene que, dice, impartir justicia. Y es verdad. Pero también creo que el árbitro tiene que manejar el partido. Y el árbitro no puede tener o no debería tener, y por ahí es una estupidez lo que voy a decir, pero creo que si un árbitro no tiene el mismo criterio de tarjeta para un chico de 18 años en medio de una ola de presión que ante Jiménez, un central de casi 40, yo lo entiendo. Jiménez no tiene 40 todavía. Bueno, pero me entiendes el punto. Es decir, si esa jugada la hace Vinicius, con la experiencia de Vinicius, con los años que tiene Vinicius, quizás Vinicius es un mal ejemplo por la ola de polémica alrededor, pero digo, un jugador consolidado como Vinicius, con altos, con bajos, y le saca la roja, está bien. Pero creo que el árbitro entiende que este es un chico de 18 años. Pero el otro día le fueron a pegar a Lamine Yamal con ganas, con ganas, a la altura de la rodilla y tal, y hubo amarillas también. O sea, se busca proteger a uno, pero no se lo protege de la misma manera al otro. Sí, en ese sentido es verdad. Tampoco era el mismo árbitro. No. Pero siendo la española una liga con un arbitraje tan riguroso, a mí me llamó la atención eso. Pero estoy contigo, o sea, decir, porque tenemos que ir
con cuánta fuerza lo empujó para que sea penal. Entonces entramos dentro de todos esos matices, con cuánta maldad y violencia lo golpeó, aunque bueno, algunos dicen, no, es agresión es roja. Sí, lo que pasa es que estas discusiones, muchas veces cuando se generan en el ambiente futbolístico se piensa más en la camiseta que en el personaje. Y por ejemplo, si esa jugada le hubiera hecho Modric, yo te hubiera dicho, no pasa imperdonable nada, que no le saquen la roja. Es decir... No, Modric es el señorío, no bueno, lo... ok. A lo que voy es, creo que el árbitro entiende y entendió que era un chico de 18 años, el que se había equivocado. Te lo cambio. Si la hacía Vinicius... Debió haber sido roja. Pero no por el color de la camiseta o el número de la camiseta. No. Básicamente porque dice, oye, ya tienes tiempo en esto como para hacer esta tontería. Correcto. Bueno. Como esa la entrevista esa que salió de Messi, de Messi, el árbitro, no sé cuál fue el árbitro, que le dijo a Messi, esa era de amarilla, pero te la dejo pasar. En la final de la Copa, en la semifinal de la Copa América de Venezuela. Tenemos 59 minutos, así que, como diría un colega, es un buen momento para cerrarlo. Sí, señor. Nada mal para un programa que no tenía estructura. No. Síganos en Red de Fútbol. Esperamos sus comentarios. La próxima semana vamos a tratar de ver si atendemos, si respondemos los comentarios. Sí. Vamos a tratar de definir también la semana que viene qué día podemos volver. Pero siempre estaremos aquí, Jaime, en Red de Fútbol. Sí, y perdona a la gente que nos escribió el lunes y el martes preguntando cuándo estábamos, a qué horas estábamos. El señor tiene mucho trabajo. yo un poco menos. Pero creemos que va a ser complicado lo de a principio de semana. Así que posiblemente... ya déjenos un poquito de estabilidad que ya... Estaremos. Volveremos. No le garantizamos el día, pero estaremos. Así que... Es todo suyo. No, es todo suyo. Muchas gracias. El final es suyo. Muchas gracias, don Eduardo. Gracias, Jaime. Este ha sido un nuevo episodio de Fútbol Infinito y será hasta la próxima. Hola, soy Alejandro Figueredo, conductor de ¿Qué pasa Inter Miami? Si te gustan nuestros contenidos, suscríbete a Red de Fútbol y activa las notificaciones.